Voces Globales, el epicentro del análisis global. El día de hoy vamos a hablar sobre la paz total. De este tema ya habíamos grabado, no con los invitados de hoy, pero ya teníamos un episodio de paz total que fue hecho en junio del 2023. Fue hecho uno de los primeros episodios que tenemos aquí de Voces Globales y en donde conversamos básicamente qué era la paz total, qué estrategias tenía este tema y hacia dónde iba. Más de un año después, nos encontramos en la actual situación de Colombia. Vamos a profundizar un poco más adelante y vamos a debatir aquí un poco de las razones por las que probablemente, ya nos dirán los invitados de hoy si lo consideran así o no, ha fallado esa paz total o está fallando. Para eso, entonces, me acompañan dos viejos y buenos invitados. La gran Catherine Galindo, que es coordinadora de investigación en Colombia Risk Analysis, escribe notas de clientes y realiza investigaciones sobre una variedad de temas, incluidos transporte, seguridad y defensa, política nacional y relaciones internacionales. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Rosario, con énfasis en asuntos de seguridad y defensa nacional, y actualmente está realizando una maestría en estructuración ágil de proyectos de alta complejidad en la misma universidad. Se especializa en temas estratégicos de seguridad y defensa, terrorismo, Medio Oriente y análisis de datos, redes sociales y medios abiertos para la investigación y la producción de artículos. Ha escrito investigaciones e informes relacionados con la Estrategia de Seguridad Nacional de Colombia en su cargo anterior en la Armada Nacional, donde trabajó en pronósticos prospectivos y futuros para la División de Inteligencia. Bienvenida, Catherine. Hola Martín, un gusto estar de vuelta hoy. Y también tenemos a Néstor Raúl Quirós, que es profesional en Ciencias Políticas Profesionales y Ciencias Militares, magíster en Seguridad y Defensa, magíster en Educación, profesor de Ciencias Humanas, experto en temas como violencias, riesgos, amenazas a la seguridad ciudadana, liderazgo social y relacionamiento comunitario, contexto sociopolítico de la seguridad, migración y regulación. Hola Martín, buenas noches. Un gusto en saludarnos y de nuevo estar acá. Súper. Entonces, ya que la que nos propuso este tema fue Catherine, entonces empecemos con ella y empecemos preguntándote, Catherine, tal vez, bueno, si consideras primero que ya esa paz total podemos declararla como que ha fallado o que está en proceso de fallar, y si es así, ¿cuál sería ese primer argumento, esa primera razón por la que consideras que es así? Listo, pues sí, efectivamente yo considero que la paz total está fracasando. El gobierno no va a lograr en los 2 años que le queda una paz total de ninguna forma y se ve en su cambio de enfoque también frente a las negociaciones. Ahorita ya hablamos más de paz territorial o paz con enfoque de algunos sectores. Todo eso como que también se ha visto que desde el gobierno su misma narrativa ha cambiado porque están viendo que el enfoque de paz total y tener esa ambición de lograr, recordemos al principio de su mandato que en 3 meses el ELN se iba a acabar, pues no, hace pues digamos que ese mismo razonamiento de esto no era el enfoque que se necesitaba, no era la metodología que necesitaba. Entonces, en primera parte eso. Y también la situación de seguridad del país. En 2 años de mandato hemos retrocedido muchas décadas respecto al conflicto armado, respecto a la situación de seguridad urbana y rural, que nos hacen ver que el país no está cada vez más seguro, que los grupos armados están cada vez más fortalecidos, que los ceses al fuego de cese tuvieron un papel, pero que los choques y los conflictos entre o con la población siguió. Y eso mismo también deslegitima pues todo proceso o negociación que se quiera seguir con estas mismas organizaciones. Entonces, eso diría para abrir y también para que Néstor nos cuente un poco el que piensa. Adelante, Néstor, entonces. Bueno, yo creo que la paz total sí colapsó. Es un programa fallido. Las estadísticas que demuestran en instituciones como Indepaz
como el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, todas son diferentes en el contexto. Indepaz muestra una profunda brecha y una profunda falla en la cantidad de personas que mueren, que están ligadas al proceso de paz. El Ministerio de Justicia tiene todas las violaciones que se generan durante los ceses que estaba nombrando Catherine. Y el Ministerio de Defensa trata de salir avante con cosas para opacar esas negativas que tienen en sus cifras. Pero lo primero que pienso es que el presidente fue demasiado confiado, quizás él por su pasado en una agrupación subversiva pensaría que iba a congeniar con los grupos al margen de la ley. Y hoy hay que entender que esos tres grandes grupos, el Clan del Golfo es una banda criminal muy organizada, no hay que tenerle una categorización de guerrilla porque ellos son una banda criminal que se organizó y al servicio del narcotráfico se volvieron una organización multicrimen. Las FARC, como cambiaron después del proceso de paz, que sus dos vertientes, la segunda Marquetalia y las FARC Nueva Generación, denotan que son más una orientación a hacer un cartel de control del negocio del narcotráfico. Pero aterrizamos en el grupo armado organizado ELN y es el único que en la actualidad tiene su pensamiento marcado entre el leninismo, el comunismo, el marxismo, esa teología de profundización del poder de ellos a partir de la destrucción del Estado, destrucción de la economía y el fortalecimiento de su capacidad militar llevó a que se le volvieran una soga al cuello al gobierno. Si uno observa la página de Antonio García, que es el comandante de ese grupo criminal, sus planteamientos son totalmente contrarios a lo que llevan las mesas de negociación. Y dos cosas con las que cierro este punto. La primera, las mesas de negociación llevan 2 años viajando por México, por Cuba, por Venezuela, aquí en Colombia. Volvieron a Bogotá, se acordaron que pueden hacer reuniones en Colombia. Y todas han fracasado. Después de 2 años, lo único que se ha ganado en esa agenda es sentar civiles a la mesa. No víctimas, sino civiles, como un tercer validador. Y lo segundo, el error también ya lo han aprendido del proceso de paz del 2016, y es negociar con un enemigo armado que todos los días está violentizando más el Estado, que es una amenaza más para el país. Entonces, cuando yo voy a una mesa con carpetas bonitas, con muchas intenciones, con mucha amabilidad y con la cabeza abajo para que me peguen, y mi enemigo llega con el fusil cargado y lo coloca en la mesa, pues hay una forma bastante distópica de ver quién tiene la prevalencia en los ejercicios que salen al final de cada una de esas rondas de negociación que para mí han sido totalmente negativos para el Estado. Y vale la pena recordar, bueno, estamos a mitad de octubre en estos momentos, salvo que haya pasado algo que no sé, en estos momentos están totalmente cortadas esas mesas de negociación con ELN. No sé si cuando vaya a publicarse este episodio sigan ya o vayan retomado o estén totalmente quietas todavía. Pero bueno, entonces, Catherine, esa situación, esos puntos que menciona Néstor, ¿estás de acuerdo con eso? ¿Algo que le quieras complementar? ¿Algo que no estés de acuerdo con lo que habla de cada uno de estos grupos y sus respectivos procesos, posibles procesos de negociación? Sí, yo me acuerdo que al principio, como del mandato, cuando se planteó la paz total y que dijo vamos a negociar con todo el mundo, y que justamente dio el boom de esta película de Al mismo tiempo, en todo lugar, en todas partes, que fue la crítica, de hecho, de decir no se puede así. Ese es pues un enfoque, una estrategia muy errónea cuando hablamos de negociaciones de paz, cuando hablamos de seguridad, no se puede. Son grupos diametralmente diferentes, con enfoques diferentes, con una metodología de organización muy diferente como para decir vamos a entablar negociaciones al mismo tiempo como sin un marco, si me hago entender, y empezó la disputa de a quién le van a dar la categoría política, porque a mí no, porque a mí sí. Claro, eso ya ponía sobre la mesa quién va a tener la batuta, si me hago entender, no era lo mismo negociar con una organización de carácter político a con una organización criminal, porque no podía entrar bajo una negociación de paz que culminara, por ejemplo, en lo que fue la JEP. Sí, o sea, si es una organización política, hay que, digamos, negociar con eso. Si es una organización criminal, pues tiene todo un enfoque de justicia muy diferente. Y desde ahí partimos mal ya como en la tarea.
Nuevamente, sí estoy muy de acuerdo con Néstor cuando dice el presidente fue demasiado ambicioso y muy confiado. Se confió en que como era el primer presidente de izquierda y que venía de un grupo subversivo, entonces como que iba a tener de pronto una aproximación más fácil, pero pues se le olvidó que al igual ellos están es en su beneficio. Ellos, la organización está no tanto, a ver, se supone que hay una voluntad de paz, pero para lograr la paz primero me tienen que beneficiar a mí como organización. Eso es lo primero, no se van a entregar diciendo, claro, la paz, muy bonito, pero eso es una utopía. Entonces, ahí hubo un error de confianza muy grande y luego también estaba la crítica de tenga en cuenta que lo que, o sea, la negociación con las FARC es el ejemplo y de todos los beneficios que se plantearon ahí no se van a bajar de ninguno. Entonces, cuando usted empieza negociaciones en diferentes frentes, siempre van a estar diciendo lo que le dieron a él también me lo tienen que dar a mí, lo que le quitaron a él también me lo tienen que quitar a mí. Eso era un arma de doble filo empezar a negociar con tanta gente al mismo tiempo. Entonces, como no se planteó una estrategia correctamente, empezó a pasar lo que hasta ahora tenemos, que es crisis por todos lados, estancamiento por todos lados y que derivó en lo que ahora se está hablando de una paz territorial, porque las mismas organizaciones empezaron a buscar sus propios beneficios. El ELN, una cosa negociando en Venezuela, en Cuba, en todos estos lugares, luego otra negociando en Nariño con un enfoque completamente diferente, pidiendo cosas completamente diferentes. El MC se divide supuestamente ya en dos, los que se quedan en la mesa, los que no. Entonces, todo esto parte de una muy mala gestión, de una muy mala aproximación y que esas mismas crisis en las mesas han derivado también en más conflicto. Entonces se sigue precarizando la situación de seguridad, sobre todo en las zonas rurales del país, y es como en qué momento vamos a empezar. De pronto es efectivamente el enfoque de ceses al fuego antes de lograr, y ceses al fuego bilaterales, ni siquiera unilaterales, que en qué momento se planteó que era buena idea que el Estado dejara de actuar, o sea, dejara de actuar de inmediatamente es los que tienen que mostrar voluntad de paz es el grupo armado, es per se que el Estado ya tiene la voluntad. Entonces, no sé, yo también cuestionaría que de primera instancia se dio el cese al fuego bilateral en lugar de exigir un cese al fuego por parte de los grupos armados y que el Estado, o más bien las fuerzas o la fuerza pública pudiera seguir actuando en derecho y en su pues ejercicio de control del territorio, porque ahí fue donde se empezó a perder mucho control territorial y los grupos empezaron a, pues, a tomar ese control y más choques entre ellos mismos en busca de ese control. Entonces ahí también nuevamente desde el principio hubo una mala gestión, una mala planificación y como que un Estado que pensó que cediendo un poco más, los grupos también le iban como a decir, ah, bueno, entonces sí sentémonos y negociemos un poco más, pero por cada crisis, por cada cosa que Petro ha sacado a decir, también entonces cada tanto vemos al ELN crisis. No, tenemos que suspender. Petro dice algo, no, otra vez crisis. El gobierno dice algo, fue pucha, no, crisis por otra parte, entonces mesas suspendidas y todo lo que se avanzó queda como en la nada porque al final no sabemos. De las negociaciones con el ELN sabemos el avance más grande que hubo hasta el momento fue la incorporación de la ciudadanía y las mesas que iban a hacer en los diferentes puntos, pero de eso se quedó. Por ejemplo, empezaron supuestamente caravanas de paz y ya, o sea, no se ha listo. ¿Y qué pasó ahí? Se paró la mesa, se pararon también las acciones, porque una de las principales, digamos que cosas de esta mesa era punto pactado, punto que se implementa. ¿Qué pasó ahí? Entonces, todo parte, yo creo que desde la decisión que se tomó, que fue una muy mala decisión, una muy mala aproximación. Entonces, Néstor, eso me hace pensar desde tu punto de vista, es un poco de, pues, no es futurología ni nada de eso, pero ¿cuál sería la mejor estrategia para coger desde este punto que estamos del año hasta que se acaba el periodo presidencial de Petro para hacer? ¿Debería concentrarse solamente en un grupo o debería seguir más o menos con esa estrategia de tratar de hablar con todos al mismo tiempo? ¿Cuál sería el camino más ideal para que al final de su mandato tal vez pudiera decir como, bueno, vean que sí llegué a un acuerdo de paz con tales? Bueno, primero, cronológicamente, este man ya está en contra del tiempo, tanto para aspectos gubernamentales como para aspectos sociológicos. El de la paz, nos vamos a dar cuenta que
en 2 años, en menos de 20 meses, el Estado no va a tener ningún proceso de paz fijo con ningún grupo, porque 4 años permiten trabajar con un grupo y todos los problemas que se asumen al intentar hacer una negociación con un grupo armado ilegal al tiempo. El error del presidente fue abrir una puerta al infierno porque este país tiene antecedentes de paramilitares, de narcotraficantes que compraron estructuras de autodefensas ilegales para poder quitar su delito de narcotráfico y pasar al delito político. En el proceso de paz de Ralito del 2005 estuvo lleno de esos problemas y por eso tenemos a el comisionado de paz de ese momento con circular roja y volado. Pero este gobierno intentó abrirle la puerta a todo el mundo y eso hizo que ya en este momento el presidente se pare y diga no, no hay negociaciones exclusivamente las vamos a hacer con el ELN, el resto le van a salir con protestas, el país no le va a gustar. Estamos en el escenario que después de 76 años de conflicto es la primera vez que jefes subversivos se le paran, así sea en un escenario, en una red social, pero que se paran a enfrentar al presidente de manera directa, a llevarlo contra las cuerdas frente a escenarios de paz y decirle, bueno, usted no quiere la paz, nos vamos a la guerra, tenemos el derecho de matar soldados, tenemos el derecho de matar policías. Entonces ya es tarde para eso. ¿Qué puede suceder? Que el Estado va a seguir perdiendo sus garantías porque siguen dando muchas ventajas y el ELN sigue aprovechando, como decía Catherine, va a seguir aprovechando estas falencias y estas rupturas que tiene interna el Estado y no va a permitir ningún tipo de modificación. Podemos hablar en un año de este mismo tema y nos vamos a dar cuenta que no hemos partido más allá de la inclusión de población civil, porque ellos no van a hacer entrega de armas, no van a dejar de extorsionar. Miren el planteamiento de Antonio García. Presidente, si usted quiere que yo deje de extorsionar, de matar colombianos, de volar el reducto, deme 1 billón de pesos. Porque ellos ya le metieron una forma econométrica y dijeron, tenemos tantos guerrilleros en fila y cada guerrillero me vale 1 millón mensual. Entonces el Estado me da plata y dejo de atacarlo. Y ahí el presidente intentó hacer una propuesta por allá en esas sus reformas económicas y la gente tampoco podemos ser tan permisivos de que los impuestos que paga la gente honesta y trabajadora se terminen sosteniendo criminales para que no ataquen. Entonces, no va a suceder nada. O sea, esto es un ciclo perdido, porque el presidente llegó a intentar hacer algo buscando una favorabilidad política y los grupos armados se le fueron en contra de lo que él quería. El Clan del Golfo sí tiene aspiraciones de entregas voluntarias, pero también ellos sí están buscando una participación política. Las FARC no han dicho que quieren. Entonces, si todos miramos, los tres grandes grupos tienen tres cosas diferentes en su intención final. El Estado no puede tener un gran escenario abierto, dándole a cada quien lo que busca o lo que quiere, porque el Estado va a seguir perdiendo. Este actuar de este fin de semana que demuestra que el presidente lanzó operaciones militares ya a gran escala, volvió a autorizar los bombardeos, se están ejerciendo operaciones en profundidad, tratando de controlar el territorio, de recuperar espacios sensibles. En mi concepto, ese sería un buen ejercicio si se hiciera en los 7 departamentos claves de este país, porque hay 7 puntos claves que dominan geopolíticamente y estratégicamente la nación, y están perdidos. Entonces, si ese ejercicio se hiciera simultáneo, por lo menos hay un ejercicio de fuerza y de dominación del Estado sobre los grupos armados, lo cual los podría llevar a bajar la cabeza y, bueno, intentar buscar una solución diferencial en una mesa. Pero mientras el ejercicio sea, esta semana les aseguro que ya alguien saldrá a decir que pobrecitos, que la población, que los derechos humanos, que no estamos haciendo nada por la paz, y vuelve y baja la intensidad. Porque ese es uno de los grandes, esa catarsis que intentan hacer positiva y de un momento a otro todo el mundo para atrás y saquen el ejército, saquen la fuerza aérea, no más operaciones, lleva a que lo que se hace con un buen propósito termine causando más problemas psicosociales allá en esas áreas tan vulnerables que tiene el país. Y Catherine, entonces, ¿piensas igual que Néstor, igual ya Poncir como paila, ya no se va a lograr como ningún proceso con ningún grupo en particular? ¿O cuál estrategia podría
escoger el presidente el gobierno para que a final de su mandato pueda decir como, bueno, tal vez sí logró esto y puede que siga en el siguiente mandato. O, y también estaba pensando, yo no sé si fue contigo o con otros que hablábamos tal vez de los asesores del presidente, que era que no los escuchaba para nada y tenía y sí eran buenos, pero no les prestaba atención, o era que tampoco ni siquiera tenía, no me acuerdo, pero eso es un punto aparte. Yo pienso que son nefastos. Ese man, si algo tiene, o sea, si algo ha tenido mal el presidente, es que se ha negado a rodearse de gente propositiva y gente que lo lleve a él a tener éxito. Porque no es porque el man, o sea, el problema, y ustedes ambos entienden la ciencia política, no es ser derecha e izquierda, porque ambas corrientes han demostrado que tienen falencias. Es buscar el centro, no político, sino una idea central que les permita agrupar Exacto. lo bueno de cada lado e intentar salir. Pero los asesores de este man, me imagino que es el que le dice, presidente, haga esto, y es lo contrario. Y ha permitido que el presidente salga a balbucear en términos de seguridad, de economía, en términos sociales, y eso le ha restado credibilidad al gobierno. Lo decía Catherine iniciando, la gente hoy no cree en el proceso de paz. La gente hoy dice, si yo me desmovilizo me van a matar. Si yo me voy a entregar, no me van a matar 5 años como dijeron, sino me van a meter 20. Entonces, ahí hay un problema de los asesores, que él no ha tenido la capacidad de rodearse de personas que le den ideas, y sigue el Estado colombiano, y no sé ustedes qué piensen, yo veo que es así. El gobierno en toda su historia, no hoy sino antes y mañana, ven a Colombia solo en temas de seguridad, ven más policías y más soldados en la solución. Hace como un mes tuve la oportunidad, yo estoy viviendo en Cali, de ir a Popayán a algo que lanzaron ellos que se llamó Operación Cauca. Mm. Vuelve y el mismo problema, más soldados, más policías. Y el Cauca está igual, porque es que estos manes no ven a Colombia como una gran ecuación con muchas X, que es educación, salud pública, economía, desarrollo, inversión, seguridad pública en una parte que también es importante. No, ellos solo piensan que metiendo soldados y metiendo policías y carros de combate ya se soluciona. Mire, Cali es el ejemplo. Cali hoy en día está militarizada, no sé si han visto ustedes imágenes. Cali tiene carros blindados de transporte, los gladiadores y los AMX-8 por todo lado, soldados de fuerzas especiales, 5.000 policías, el grupo de operaciones especiales de policía, está militarizado por la COP. Pero Pero imagínate tener que llegar allá, justamente es porque no hay garantías para que simplemente decir una vamos a seguridad hacer, claramente que amerite, pues que vengan gobiernos y representantes de muchos países, amerita claramente un esquema de seguridad superior a lo oh, que se puede decir, pero que al llegar al grado de decir de pronto no, es que tenemos que militarizar ya porque así los grupos digan no vamos a atacar, no hay garantía absolutamente de nada de que en cualquier momento, y aunque es muy poco probable que pase, con que una amenaza salga, eso se puede ir muy mal y el evento puede salir muy mal y Colombia queda muy mal. Pero yo creo que tú lo mencionaste y dijiste una palabra muy importante que hace como un poco de respuesta a lo de Martín y era oportunidades perdidas. Y yo creo que de eso se ha tratado en seguridad este gobierno y lo hablábamos antes y para mí una oportunidad perdida es todo el tema del acuerdo de paz. El acuerdo de paz, si bien no se entregó, o sea, Duque, el gobierno Duque no entregó en un buen punto de referencia el acuerdo de paz, ahí marcaba una inicial para decir si esto se empieza a implementar bien, si se dan garantías, si se llevan iniciativas productivas a los territorios, se empieza a quitar control por parte de la fuerza pública, los excombatientes ven que sí se les da garantías en de si negociamos con cualquier grupo, van a ver que sí va a haber garantías y que sí vale la pena firmar en lugar que lo que pasó, que fue no hay garantías, pues yo para qué sigo acá, nueva segunda Marquetalia. No hay garantías durante el proceso, el EMC que igual muchos no estuvieron en las negociaciones, pero la segunda Marquetalia es el perfecto ejemplo del por qué primero haz una cosa bien antes de lanzarte a hacer otras 20 mal. Entonces, eso se me hace que es lo primero, creo que, y fue una bandera de Petro, recordar, en campaña Petro habló de la paz por poros y todo por donde salía, que él iba a ser la persona que iba a traer la paz más allá del ELN, sino que iba a traer la paz, porque fue uno de los principales críticos de cómo el gobierno Duque pues trató el acuerdo de paz. Pero pues llegó él y la implementación pues ha sido muy escasa, los avances son pocos, la situación de los excombatientes es precaria
Entonces ahí hay un gran vacío que se perdió control en lugares donde el Estado había recuperado algo. Entonces ahí por una parte, y lo otro también estaba mucho en que tú me decías, ¿puedo hacer algo? Yo creo que no, el tiempo no le da para llegar al menos a un punto de no retorno. En este momento, 2 años, con todas las crisis y paros de las negociaciones que han habido, es muy poco probable que llegue a un punto de no retorno, al menos con el ELN, por ejemplo, que es la más avanzada entre todo lo que hay, es la más avanzada. Y hablando entonces otra vez paz total, paz territorial, paz urbana, paz lo que sea en este punto, también empezó negociaciones con los grupos criminales urbanos en ciertos lugares, los más notorios, Buenaventura, con los chotas y los espartanos, con todas las bandas en Antioquia, y eso se quedó corto. Eso hay muy pocos avances, se han hablado, hay es más iniciativas sociales frente a estos grupos que, claro, con una mesa de negociación, si bien sí han dicho que han disminuido las tasas como de homicidios y criminalidad en estos territorios, negociación como tal o avances en la negociación no ha habido. Entonces, claro, también entonces eso queda en el olvido y nuevamente en este punto que mostrar, el presidente no tiene que mostrar. Su gran avance en su momento, como le dije hace un momento, fue el tema de la participación ciudadana con el ELN. Se estancó y desde ahí no tiene nada que mostrar. Y Néstor también habla de algún punto fundamental. El ministerio entonces está tratando de mostrar algunos resultados como para decir, oye, estamos avanzando en seguridad. No sé si vieron, sacó un tuit diciendo las incautaciones han aumentado, que equivale, porque sus palabras eran que equivale a erradicar. Incautar nunca va a ser igual a erradicar. O sea, incautar es el producto terminado o la base. Erradicar, es quitar el Entonces, manual, cultivo del territorio, como sea que manual, con fumigación, como sea que lo la hagas, es extorsión. quitar la base. Sí, o sea, jamás va a ser lo mismo. No puedes comparar peras con manzanas. Entonces, ese tipo de cosas como por mostrar algo, pero lo hacen mal también, es como, nuevamente, ¿dónde está tu enfoque? Entonces, nos estamos enfocando más perdón, en incautar. Claro, eso para los mercados de afuera, es decir, lo que es Estados Unidos, los países europeos, pues significa menos mercado, menos oferta para los criminales en esos lugares. Pero pues acá sigue habiendo cultivo, pero igual, nuevamente, también tenemos todo un problema acá porque está toda la crisis de la coca. Hemos visto cómo los cocaleros cada vez menos ingresos se han pasado a otras economías ilegales, entre esos la minería, el cultivo de marihuana, que también estamos viendo cómo otra vez el cultivo de marihuana ilegal otra vez está como en este boom. Entonces hay un descontrol también que yo creo que ni siquiera en el acuerdo de paz y nuevamente en estas negociaciones se dejó por fuera y es el tema de las economías ilegales fuera de la coca. O sea, la coca no es la única fuente de financiamiento de las economías ilegales o de los grupos, perdón, ilegales, y esa discusión no se ha dado del todo. Y eso también es violencia, eso también es situación de precarización. Los cocaleros no solo están ahí cultivando, hay una presión de los grupos armados para que cultiven, para que lo hagan, para sacar la base. También en la minería ilegal, los grupos armados cobran una vacuna, piden la explotación de los minerales, porque esa es su forma de financiamiento. Entonces, no solamente, como decía Néstor, a veces se ha enfocado mucho en vamos a negociar participación política, participación ciudadana, que les entrega de las armas, qué va a pasar después, pero se ha dejado por fuera temas como el financiamiento, ¿sí? Y eso es muy importante y al final, ¿qué está pasando? Y volvemos a la estrategia con lo que estábamos hablando, es más mano dura. Entonces volvemos a militarizar, a más policías, a más armamento, no sé qué, que sin decir que no es necesario reforzar pues a la fuerza pública, no, no lo desconozco porque es fundamental y más cuando estamos hablando de la situación actual del país, pero lo hemos hablado muchas veces, sobre todo cuando hablamos de seguridad urbana y es eso no soluciona el problema de raíz. El problema de raíz no es falta, o sea, afecta claramente el déficit en pie de fuerza y de capacidad, pero eso no es el problema raíz de nuestro conflicto. El problema de raíz está en la desigualdad, está en la falta de oportunidades, está en que la gente en los territorios más alejados no tiene otra que cultivar y pagarle al grupo armado lo que le pida, porque pues no hay de otra, porque el Estado allá ni lo mira. Y eso sigue, y se sigue, esos ciclos siguen pasando, pero desde los centros o las principales ciudades, claro, Cali, la COP, no, toca militarizar, es Cali porque pues es la COP. Si hubiera sido en otra ciudad, Bogotá, cualquiera,
hubiera pasado lo mismo, militarización hasta los dientes para garantizar que eso se lleve muy bien, pero son situaciones y son estrategias ni siquiera cortoplacistas, son de contexto. Se acaba la COP, apague y vámonos y ya volvamos a como estábamos, los grupos a donde van, porque esos no se van a quedar en Cali, no se van a quedar en el perímetro de lo que es el valle y lo que involucra Cali y sus alrededores. Una vez terminada la COP, volvemos. Y volvemos a la realidad de siempre, ataques, atentados, uso de drones, cosas que hemos visto que hasta el momento pararon, porque pues hay un refuerzo pues de pie de fuerza ya. Apenas se vaya, la pregunta es, ¿han pensado en cómo van a hacer para parar el contraataque que puede llegar a pasar del MC principalmente en el Valle una vez los militares se vayan? Yo no he visto decir por qué no los van a dejar, y eso sí se sabe. Entonces hay un descontrol ahí. Nuevamente, yo creo que la palabra clave acá es descontrol, y sobre los asesores, yo sí, creo que, y no que todos sean malos de pronto, porque yo creo que unos meses de negociación como Vera y el actual comisionado de paz, perdón, sí, Y es eh, Oti. sí, Vega es una representante de la sí, mesa con el sí ELN. tienen pues como una gestión más clara, ¿sí? Y saben a dónde se están y con quién están sentados, si me hago entender. Pero yo creo que una cosa es lo que ellos piensan y quisieran, y otra cosa es lo que el presidente escucha y ordena. Entonces, en esa disputa de quién tiene la última palabra, también está el problema, porque al presidente se le puede decir, espere, se le puede haber dicho, negociéselo con el ELN, ojo con los comunicados, canales oficiales, ta, y el presidente muy libremente con su X, con su Twitter, decir, pues no, esta es mi forma y yo digo y se hace. Entonces, cuando se tiene una figura tan personalista como hemos visto como el presidente, que pues él cree que es omnipresente, omnipotente, es muy jodido también cuando tú, no que microgerencia, porque yo creo que ni siquiera microgerencia, simplemente que no, o sea, no escucha y se queda ahí, o sea, la información le llega, no se utiliza, no se valora y él sale a decir lo que quiera decir, literalmente. Entonces ahí también hay mucho problema respecto a la figura del presidente. Muy bien. Miren, este país es tan poco prospectivo que yo les digo, mire, si este man Antonio García mañana sale y dice, presidente, me voy a desmovilizar con, creo que el último conteo dice que el ELN está sobre los 9.000 hombres y mujeres. El Estado no va a saber qué hacer con esos 9.000 excombatientes. Y ahí hay un gran error, porque yo puedo convencerlos a ustedes dos de que se vayan conmigo para Kazajistán. El lío es que lleguemos a Kazajistán y tengamos algo que hacer o nos vamos a morir de hambre, porque no les doy una oportunidad, no tengo un plan organizado, no tengo un plan fluido, un plan estructurado para decirle, venga, estos 9.000 van a pasar acá. Y yo en mis clases de resolución de conflictos les digo algo a mis estudiantes, les digo, 76 dándonos ese término colombiano de llevamos 76 años dándonos plomo entre colombianos, ¿no? Como lo describe Vallejo en sus obras. Y llevamos 5 o 6 años de mesas de negociación, rondas de negociación, y ninguno de esos dos escenarios funcionó. Entonces, lo dije yo antes que lo dijera Oti Patiño, dije, con el ELN se están acabando las cosas de la caja de herramientas, se están acabando. Cada día hay menos. Entonces, ahora, ¿qué puede hacer el Estado? Hay propuestas de desmovilícelos y llévelos a los excombatientes a trabajar a las empresas del Estado. Somos un país visceral que no va a permitir eso. Yo siendo un ex LN y se lo van a colocar a Catherine allá de secretario de su oficina, Catherine va a decir, no, ¿cómo se les ocurre? Se van a traer un tipo que era subversivo. No, esta vieja que era guerrillera yo no la necesito acá. Ese es otro gran error. La sociedad es visceral y no va a permitir que los encajen en otra cosa. Entonces, 9.000 personas que se van a desmovilizar y mañana no sabemos qué hacer con ellos. Ese es un gran problema, que el Estado no piensa porque no es un Estado prospectivo. Quiero rescatar algo que dijeron los dos que me pareció muy importante y que de hecho mencionamos en ese capítulo que hicimos de seguridad ciudadana, que era que los problemas no se resuelven solamente con lo militar. Con militarizar no es la solución para todo, es una solución importante que no se puede dejar al lado, como lo han dicho, pero pues se tienen que tratar muchos otros factores y se tienen que invertir en muchas otras áreas, sin importar el problema que sea. Militarización, si bien ayuda, de pronto la percepción como la gente lo percibe, siente que sí está mejorando solo por el hecho que hay más policías o militares, eso va a solucionar todo y pues no.
pues voy para ti, Catherine, que también tenía curiosidad, ya que estaban mencionando también la COP16. También me parece importante mencionar como el contexto actual en el que estamos en Colombia en este momento, porque tenemos la COP16, tuvimos hace un mes, más o menos, como paro de camioneros, en donde a mí siempre me pareció muy curioso que el presidente salió a hacer alocución. Digo como, ¿creen que va a hablar del paro camionero? Pues no, voy a hablar de Israel. ¿Qué les parece? Tema que es, por supuesto, importante, como también lo mencionó en su discurso en la Asamblea General, como la venía mencionando, que Ucrania, por supuesto, es importante, Israel, el tema también es importante. Pero pues tenemos paro de camioneros acá, tenemos COP16 acá, tenemos impacto ese tema de golpe blando, pues porque las investigaciones por su campaña. Entonces, todas estas cosas que están sucediendo en este momento en el país y todo lo que sale Petro a decir de temas nacionales e internacionales, ¿cómo puede impactar eso, estos procesos de paz, esta relación que tiene con los diferentes grupos? ¿Qué relación existe ahí? ¿Lo ayuda? ¿No lo ayuda? ¿Qué podemos decir de todo Pues, esto? pues mira, Martín, yo creo que cuando hay una figura, un comandante, en ese caso, que pues es el comandante de la fuerza, que está más enfocado en lo que pasa fuera de su casa que en su casa, pasa lo que está pasando en Colombia y es un descontrol total de la situación de seguridad. No se desconoce o no podemos desconocer lo que está pasando en Israel y en Palestina, todo lo que está haciendo Israel contra los palestinos. No se puede desconocer el conflicto de Rusia-Ucrania, que cuando pasó, acaparó toda la atención y la gente se le olvidó que hace muchísimo más tiempo pasaba lo Israel y Palestina. ¿Se me va a entender? Cuando tú te enfocas más en eso y como que empoderas tu voz para defender una causa, que no digo que sea una causa por la cual vale luchar y con la cual vale empoderar, pero cuando tienes un descontrol, una situación tan precaria de seguridad en tu país, pues primero enfócate en organizar tu casa antes de salir a hablar sobre las otras casas, ¿sí? Nuevamente, sí, es importante que un presidente empodere la causa palestina. Yo sí creo que es importante, pero creo que es más importante que el presidente Petro mire para adentro y primero organice lo que está pasando acá, que se enfoque en solucionar los conflictos. Hemos hablado diferentes, creo que si no estoy mal, la Cruz Roja que ha sacado que Colombia tiene más de 9 conflictos armados al interior del país. O sea, primero enfócate en los conflictos de acá antes de mencionar o empoderarte incluso aún más de los conflictos internacionales. Y mucho también entonces se vuelve, eso lo hemos hablado, como que en esa nube para disfrazar cosas, entonces nos empezamos a hablar, la noticia empieza a ser lo que el presidente dice, entonces Pegasus, y eso quedó en un anuncio, ni siquiera es una o sea, la locución que lo dijo, pero pues a mí me dijeron que, punto. Así, o sea, básicamente lo planteó en su alocución, es como, ok, desarrolla, como que, oye, no estás hablando de, se compraron 3 huevos, estás hablando que se compró, o sea, un programa de espionaje de un tamaño del que se sabe que es Pegasus, con las implicaciones que tiene, es como, espérate, no pongas tan así las cosas sobre la mesa, más en un, o sea, más en él, o sea, Petros ha sido vocero de todas las investigaciones y todas las interferencias que se le ha hecho a su persona desde que era senador y ahorita lo saca así como, y entonces pues Duque compró esto y pues se me dijeron que se compró. Sí, entonces como que ese tipo de cosas empieza a decir la gente, pasó esto. Golpe blando. Si han visto esto, pues este meme en Bienvenidos a mi golpe, o sea, mi primer golpe no, ya vamos como en su quinto golpe blando y es como, y todo es para disfrazar una situación de fondo. Siempre ha sido así. En su momento fue que las investigaciones contra 1.400 personas en su gobierno, estoy exagerando, pero muchas investigaciones. Luego fue que, no sé, el escándalo por, lo dijo Néstor, la persona que estaba en Panamá cogiéndole la mano. Entonces, otra vez es todo contra mí, o sea, Petro es la víctima de absolutamente todo. Y es un gobierno que, no, este no es el primero, todos los gobiernos en general tienden a mirar hacia afuera antes de mirarse al ombligo y decir, a lo mejor, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué hay que cambiar? No, todo es culpa de afuera y nosotros somos la pobre víctima que nos están tratando de atacar. Entonces, es momento como de eso, o dejar de mirar el retrovisor, que es que
con base en lo que lo hizo el otro, si él hizo lo otro mal o si lo hizo más o menos, entonces yo también tengo el derecho a equivocarme o hacerlo mal, o si a mí sí me juzgan porque yo lo hice mal, entonces pues como que no, ¿cómo pueden hacer esto? Eso hace como que uno diga, pucha, entonces ¿quién gobierna acá? O sea, y no, o sea, el presidente es el presidente y es, o sea, no que tenga pues una carta blanca para gobernar, o sea, no hay un golpe blando, las instituciones están actuando en derecho y en ley, que pueden haber argumentos referente a lo último que pasó el Consejo de Estado, perdón, del CNE, del Consejo Nacional Electoral, pero pues que este no es el punto de la conversación de hoy, pero está y él va a terminar, o sea, nadie lo va a tumbar. Las instituciones no están tratando de tumbarlo, están tratando sí de hacerle un contrapeso porque él sí cree que tiene carta blanca para gobernar y lo que él dice tiene que pasar así tal cual su puño y letra. Entonces, eso pierde mucho y por ejemplo, en todo el tema de la COP, pues fue más iniciativa, para mí lo va a percibir desde lo local, de una exigencia de lo que fue la gobernadora y el alcalde de Cali diciendo, espere, esto tiene que estar más organizado en seguridad. O sea, usted está hablando acá que cada tanto teníamos ataque en Jumbo, cada tanto teníamos ataque en Cauca. Uy, se espere, reconfiguremos esto porque si usted va a traer a la cantidad de gente que quiere traer, a lo mejor como estamos no está tan bien. Y fue ahí más como de las autoridades locales y departamentales empezar a pujar para que se lograra un mejor esquema de seguridad. Entonces, sobre eso, como que es importante. Y yo quería complementar algo que dijo Néstor, que me parece muy, pues como también clave puntualizar, y es la falta de pensar qué puede hacer el Estado, qué tanto en la capacidad real de actuar del Estado, que fue una de las principales fallas del acuerdo de paz. Y es firmaron un acuerdo, prometieron que iba a haber, pues digamos que más allá de garantías en justicia, era una vida después de las armas y vemos cómo pues no solo los excombatientes que se reincorporaron, ya sea a la Segunda Marquetalia, al MC o a cualquiera de estos otros grupos armados, sino que están en situaciones precarias. O sea, no se les da una oportunidad económica de salir adelante. Y es fundamental eso, pues es como dijo Néstor, entonces tú prometes, nos vamos a ir a pelear nos vamos a ir a vivir a otro país y llegamos y ¿qué hay que hacer? No, pues no hay nada. O sea, ¿cuál es la opción? Entonces, estamos en negociaciones con una cantidad de gente en todos los aspectos, grupos armados, políticos, criminales, bandas criminales, prometiendo que tenemos que llegar a la paz y cuando se llegue, si se llega, ¿qué se les va a ofrecer a esta gente? Exactamente eso es lo importante, es el Estado no tiene la capacidad para absorber a las personas que están en armas en este momento, no las tiene. Y pues el fin de la negociación tampoco es todos se van a la cárcel, tampoco lo es. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué se les va a poner a hacer? Vimos cómo los campamentos de excombatientes, muchos se salieron porque pues no tenían nada más que hacer, y aquellos que se optaron por, digamos, actividades productivas, ejemplo, los de Caquetá, en este momento se han salido que salir de ahí por amenazas de las ex-FARC. Entonces, ¿qué garantías hay? Ahí tenemos un Estado que no, pues fallido en el sentido de que no ha sabido absorber a estas personas, absorber en el grado de decir, ok, tienen que pasar por un proceso de justicia, efectivamente, pero ¿qué va a pasar después? Entonces, como decíamos, somos colombianos como colombianos y al final estos colombianos que se reincorporan no tienen de otra o que volver a las armas porque de verdad no hay de otra porque o se mueren de hambre o pues también quedan en situaciones precarias de pobreza y empezamos a abrir entonces otra vez brechas de desigualdad en los territorios porque los excombatientes no están en Bogotá, no están en Cali, no están en Medellín, están justamente en campamentos en los territorios más alejados, donde ya de por sí hay mucha desigualdad social y económica. Entonces ahí se complejiza cada vez más y por eso uno tiene que enfocarse mejor en una cosa puntual sin desconocer o dejar las otros problemas de lado, pero sí ir tratando de ir por una cosa bien y que dé garantías y muestre ejemplo de, con base en esto, a lo mejor tenemos una base para tratar el siguiente problema. Y así, en lugar de lanzarse con toda, hacer 1400 cosas que no solo las está haciendo regular, las está haciendo mal y está dejando al país en una condición de seguridad mucho peor
a la que no solo le entregó Duque, sino muchísimo peor al principio de los 2000, por no hablar de década de los 90, sin llegar de pronto a extremos como se vio con todo el tema de narcoterrorismo, pero sí a una situación de seguridad muy, muy compleja. Bien. Y Néstor, ¿cuál es ese análisis tuyo de contexto nacional, internacional y nuestro tema de hoy? Bueno, internacionalmente Colombia siempre ha tenido una política muy precaria y ahora le ponen nombre a la política exterior, entonces ahora estamos peleando con todo el mundo. Perú tiene su acta donde al presidente no lo declaran persona no grata, donde hay rupturas también diplomáticas, que no lo afectan a él, afectan a los colombianos que tenían algún tipo de negocio, que viajaban. Esa forma errática de este man andar metiéndose donde no lo llaman, como decía Catherine, tenemos la casa incendiada y yo estoy de bombero en Europa, en Asia, en Latinoamérica, particularmente no lo ha favorecido. El país ha crecido en la teoría de las zonas grises, pasamos de tener presencia en 19 departamentos y ahora la presencia de grupos delictivos está en 29. Eso lo sacó también Indepaz hace un par de días. Del 2019 a hoy, en 29 departamentos ya tenemos presencia. No sé cuáles son los dos que se salvan de no tener presencia de grupos armados. La forma en la expansión criminal que han tenido hoy en día, estos tres grandes grupos están atomizados a su interior. No hay una estructura vertical. No hay un mando que centralice, una estructura criminal que centralice y diga yo soy el jefe. No, no existe. Por eso Antonio García dice, cuando el ELN hace un atentado, dice, es que nuestros combatientes a veces hacen cosas fuera de nuestro mando, cuando habla del COSE, o el Estado Mayor Central, o la segunda Marqueta, le dicen, no, estamos averiguando a ver quién fue el que realizó el ataque, porque no hay una estructura que lo centralice, y eso es peor porque entonces tenemos tres grandes grupos criminales, y en su interior hay otras 50 estructuras delictivas que solamente portan un distintivo en un brazalete, pero trabajan al unísono, delinquen al unísono. En temas de producción de coca, dice el Ministerio de Defensa que entre 2023 y 2024, lo que va del año, se han incautado casi 700 toneladas de coca. Si bien eso es cierto y es bueno, frente a la métrica de toneladas que se hacen o se producen al año de cocaína en Colombia, pues no es tan bueno, porque según el CIMSI, tenemos una producción métrica de 150 toneladas mensuales, lo cual arroja 1.800 toneladas de cocaína anual. Y si hacemos una suma de 2023 y 2024 son casi 4.000 toneladas. Y que solo hayamos incautado 700 deja una muestra de que sí se está trabajando positivamente, pero que el negocio no está tan a la baja, que se ha tenido unas modificaciones en cuanto a marcaciones de economía y precio, pero el negocio sigue. Entonces, eso también ayuda a que ese caldo de cultivo se siga pormenorizando, porque nosotros somos una estructura muy baja en ese ciclo del narcotráfico, somos cocaleros básicos, y en ese ejercicio internacional que decía Martín, México sigue siendo el hegemón criminal en el narcotráfico y es quien ordena y modifica y hace cómo se lleva ese negocio ilegal acá en Colombia. Entonces, eso afecta toda la situación de cómo está el país. Hay situaciones más complejas en seguridad. Por ejemplo, el escuadrón de superioridad aérea está en el mínimo de su expresión, creo que son 3 o 4 aviones que tiene Colombia funcionando. Y esto ha ido a que se estén haciendo exploraciones para contratar compras de CAFIR con Israel e iríamos en una negociación en contra porque Israel no va a tener ningún beneficio hacia nosotros y eso ayuda a que nuestra seguridad tenga una vulneración bastante compleja. Las Fuerzas Armadas como tal, el ejército, ha tenido un déficit en material técnico, en entrenamiento, en procesos, en lo que se llaman procedimientos técnicas y tácticas. Y eso, como lo decía Catherine, es una de las cosas en que por lo menos una década va a terminar el ejército de restablecerse si se vuelve un enfoque positivo de mejoramiento. Y eso genera que el país al interior esté cada día más caotizado, violento, en manos de las pequeñas estructuras delictivas, generando pánico, generando zozobra, volviendo décadas atrás donde la gente ya perdió la confianza en el Estado.
y saliendo, desde que comenzaron a hacer esas caravanas con vehículos de seguridad para mover gente, nosotros pensamos que eso es bueno, pero no es bueno cuando lo que estamos viendo es que estamos tapando un problema. Ah, para que no nos secuestren gente, entonces movamos tanques, carros de combate por carreteras, llevemos policía. Pero esa no es la solución, esa es como ese mal chiste de Colombia del sofá, que si tenemos un problema en la casa vendamos el sofá. Aquí es, bueno, coloquemos soldados y policías a llevar gente, pero la forma de delinquir de esas estructuras modifican. Entonces, volvieron a aparecer, por ejemplo, en Cundinamarca, no sé si ustedes vieron la semana pasada, en San Juan, otra vez las estructuras del Frente 50 del 53, marcando carros, extorsionando gente a escasas 1 hora y media de Bogotá. Eso demuestra que las FARC no han perdido su intención de llegar a Bogotá, siguen con esa intención y en ese bloque que le colocaron Jorge Briceño, con la intención de nuevamente retomar el control territorial en Cundinamarca hacia la capital. Entonces el panorama no puede ser apocalíptico, pero nuestra política de seguridad es demasiado inerte, paquidérmica, frente a una estructura criminal que todos los días, yo no lo digo evoluciona porque es un término mal, es como el virus, muta, todos los días tiene una forma de mutación y el virus en vez de hacerse débil, lo que se hace es más fuerte y contrarresta todas las actividades que hagamos nosotros como Estado. Catherine, si quieres complementar algo a Néstor, y pues estaba pensando como en esa posible, tú dirás, como ventana de oportunidad que podrían tener los otros partidos políticos en Colombia, ya tal vez proyectándose hacia las elecciones de 2026. Toda esta situación que está pasando, todo lo que sucede en el país, todo lo que dice Petro, de estos procesos, bueno, de negociación con los diferentes grupos puede ayudarle a los partidos, alguno en determinado, o de pronto una coalición de ellos para las elecciones de 2026. Pues yo creo que, a ver, yo creo que el hartazgo de la política tradicional fue lo que permitió, entre otros factores, que Petro llegara al poder. El tema central no configuraba ni siquiera, no sé, la respuesta al COVID o la economía o seguridad, no, era un hartazgo en su mayoría hacia la política tradicional. Y yo creo que ahora la seguridad va a ser uno de los principales temas para 2026. La seguridad y la economía van a estar ahí y dependiendo de cómo termine, no sé, la economía en 2025 o 2024 incluso, más bien 2024, vamos a ver si la economía sigue siendo uno de los principales temas que siempre está sobre la agenda, pero la seguridad va a ser uno de los principales narrativas en campaña. Y yo creo que el panorama de seguridad, por desgracia que vaya mal, favorece a los partidos de derecha. Yo creo que vamos a ver el repunto otra vez de mensajes de mano dura, de reforzar la fuerza, de mayor inversión, entonces, en temas de capacidades y volver un poco a lo que estábamos diciendo, que al final es una solución vacía. Es importante, sí, siempre tener a nuestras fuerzas con las mejores capacidades, bien entrenadas, bien preparadas. Sí, todo eso es importante. No es importante solo por el conflicto, es importante por la seguridad de fronteras y por la seguridad del país, haya o no un conflicto. Es que ese es el deber ser, pero eso no va a solucionar el problema de seguridad interno del país. Eso no va a cerrar las brechas, no va a cerrar la disputa por la tierra, no va a cerrarle el control o de las economías ilegales, o sea, poner más plata en las fuerzas militares, no va a hacer que se ore magia al Espíritu Santo, desaparezcan los cultivos de coca. Sí, fumigar tampoco lo va a hacer. Fumigar ya vimos que pues, los cultivos se desplazan. Fumigue acá, aparece allá. Fumigue acá, se desplaza. La fumigación tiene muchos pros y contras. Sí, puede ser mucho más rápido, pero también se ha demostrado que no es una solución definitiva. Entonces sí creo que los partidos de derecha se van a ver beneficiados de esta situación porque van a impulsar ese discurso que la gente va a decir, pues funcionó en el pasado, ¿por qué no va a volver a funcionar? Entonces eso abre una brecha de muchas preguntas de decir, pues pucha, puede que pudo funcionar, pero funcionó a costa de ya todo lo que sabemos que funcionó en su momento.
que mucho de eso se está hablando en la JEP actualmente, de cómo el discurso de mano dura, entre comillas, fue exitoso. Entonces, pues ahí también se abre, pronto yo sí prendería unas alarmas de decir, esperen, no hay que de pronto generar inmediatamente de pronto esto no solucionó, volvamos a lo que conocemos, como hemos dicho, mejor malo conocido que bueno por conocer, porque ese malo ya lo conocemos y lo conocemos muy bien. Y no es la mejor solución tampoco. Yo creo que es momento más bien de replantear esa famosa tercera vía que se habla mucho y como dijo Néstor antes, de encontrar los mejores puntos de ambos extremos, porque es que como tienen sus falencias, también tienen sus cosas buenas, donde los enfoques si se logran como unir en una buena estrategia, pues se puede llegar a una solución consensuada, ¿sí? No tiene que ser irnos al extremo de guerra frontal, ni tampoco decir, pues, lo que ha demostrado este gobierno, no la izquierda, decir negociaciones y negociación muy mal hecha, sino, ok, planteemos primero es entender el problema. Y yo creo que simplemente decir esto es irnos a guerra o esto es irnos a negociación es no entender el problema. ¿Sí? Y ahí estamos fallando. Entendamos el problema, no, ni siquiera los problemas frente al ELN, los problemas frente al Gran del Golfo, los problemas frente a los FARC, todos los grupos que haya, los problemas con las bandas criminales, y ahí plantear una estrategia no general, una estrategia que responda a los problemas en su forma particular. No es lo mismo el ELN, ya lo hemos dicho, que el Clan del Golfo. Usted no puede simplemente decir negociemos. No, usted tiene que atacar los problemas con la solución que resuelva ese problema. Y eso no va a pasar si ninguno de los extremos llega al poder. O sea, vamos a volver a lo que ya está hecho y está hecho con cosas buenas y malas, a veces más malas que buenas, y puede generar otras cosas, entonces también en términos de seguridad, que pueden incluso pues como precarizar más la situación en el país. Entonces, creo que cuando la política se prioriza sobre la seguridad es un mecanismo para lograr objetivos, más no un fin. Y ahí es donde vemos un problema, porque se vuelve es una agenda para cumplir intereses de alguien o de un partido o de un grupo, más no un objetivo final que procure por el bienestar de un país. Entonces, eso es muy importante y no veo a alguien que logre como englobar esos puntos, tanto derecha como izquierda, de que se apropie ese discurso y de decir, venga, esto ni es así ni es así, planteémoslo así, no lo veo. Y eso es pues lo que siempre se le ha criticado al centro político del país. Yo no creo que ser del centro sea ser tibio. Yo creo que un buen centro es eso, un buen centro político es aquel que logra englobar los pros de derecha e izquierda y marca una estrategia en los temas. No se queda en como, ay, pero sí, pero no, sino es definitivo en su postura. Y la postura puede tener ambas cosas. Es que yo puedo decir, sí, claramente hay que reforzar el pie de fuerza y acompañar a nuestra fuerza pública, pero también el enfoque social es fundamental en un país como Colombia. Eso es verdad. O sea, ninguna se niega con la otra y no chocan. Por el contrario, si van de la mano, es una muy buena solución. Pero nuevamente, el vacío está en no tenemos un candidato o candidata que en este momento englobe eso y por supuesto, yo no veo ningún candidato de izquierda en términos de seguridad que tenga la mínima oportunidad para decir cómo conmigo va a estar un cambio o vamos a seguir, pero diferente. Yo creo que la izquierda en este momento como está no tiene grandes oportunidades ni en las presidenciales ni en el Congreso en el 2026. Esa iba a ser mi pregunta para Néstor, a ver qué pensaba si había candidatos de otros partidos o incluso de partidos de izquierda. Y bueno, y también si está de acuerdo con todo lo que Catherine nos ha dicho, de si la derecha, yo por lo menos sí estoy de acuerdo con ella, que esa derecha se va a fortalecer bastante para las elecciones. Lo ves de la misma manera o hay alguna otra lectura frente a esa posible ventana de oportunidad de otros No, partidos? lo que nos relata Catherine es una realidad de lo que está pasando, pero en este escenario electoral que se viene, afortunada y desafortunadamente, el país ya había tenido un presidente con pensamientos neoliberales y progresistas, que fue Alfonso López Pumarejo en sus dos periodos. Pero esta entrada de la izquierda ya en un escenario contemporáneo
no permite ver más allá de una necesidad de poder, una necesidad de llegar a figurar y una necesidad de llegar a hacer todo mediante una excusa de ser de izquierda, de ser afrodescendiente, de ser indígena, para seguir haciendo lo que en 50 años se ha hecho, que es un Estado corrompido, politiquero, lleno de nepotismos, con favorecimiento de los clanes, de esos clanes políticos que tanto daño le han hecho al país y tanto daño le siguen haciendo. Mi pensamiento es que en este año, si bien esta falencia en la izquierda, pero como decía Catherine también ahorita, ese asco que le cogieron a la derecha tradicional fue tomado con base a todos sus errores y sus precariedades como gobernantes, y vino la izquierda y hizo lo mismo. Entonces la gente puede tener algo que le llaman la niebla en cuestiones de elección, en términos de política, que es no saber por quién. Y ya lo vimos, la gente habla de que a este man lo eligieron 11 millones de personas y que fueron 11 millones de personas. Claro, si el viejito Hernández, que ya no nos acompaña, que era el más malo del peor, o sea, estaríamos mucho peor si el viejito Hernández hubiese sido el presidente, porque ese señor sí, los problemas del Cauca los estaría solucionando, no sé, por allá en un jacuzzi con whisky. Eligieron al menos malo del peor. Y cuando uno los aterriza, le dice, a ver, venga, yo los aterrizo. La diferencia en votos entre uno y otro fueron escasos 648.000 votos. O sea, ahí no hay una ventaja. El que crea que eso es una victoria política habrá estudiado política por radio, por correo, yo creo. Porque una victoria es cuando un candidato le saca más del 25%, y creo que Catherine, que maneja estadísticas, puede decir que si yo saco 5 millones y Catherine saca 8 millones, eso es una victoria que yo no puedo cambiar, porque hay millones de votos que diferencian. Entonces, ese discurso se les va a quedar un poco cortos y el convencimiento de algo. Cuando uno mira esos panoramas, esos carteles que dicen que lanzan a la que hablábamos anteriormente, dirían los actores. En el backstage hablábamos de María Fernanda Cabal, por ejemplo, de Miguel Uribe, de Paloma Valencia, de toda esa gente de la derecha que lo único que viene, ¿cómo serán de serios que Miguel Uribe reutiliza campañas presidenciales, lemas presidenciales de Álvaro Uribe Vélez para traer la atención? Eso de trabajar, trabajar, trabajar. Los candidatos que asoman por la izquierda están dados a todos los problemas que ha tenido este gobierno de corrupción, de escándalos, de fallas. Entonces, no hay quien. Y les decía yo en ese escenario de que vieran esas páginas en X de esas personas que les nombré, para que ustedes vieran que puede estar saliendo un escenario más complejo, que es el que va a hacer contrapeso al de la derecha. La derecha se va a lucrar de todo lo malo que han hecho ellos. Entonces el discurso de la derecha va a ser un discurso aburrido. Miren, si en el 2022 estábamos bien, pero llegaron estos manes y todo se fue al piso. Entonces mala la seguridad, mala la economía, mala la convivencia, malo, 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 y el discurso no va a salir de ahí. No encontramos a alguien, yo planteo siempre, no tenemos un hombre o una mujer con la interés suficiente para ver a Colombia por encima de todo. O sea, es que nosotros no tenemos, no sé si ustedes han leído a Angela Merkel dijo, sobre los intereses de Alemania solo está Dios, y lo decía era porque era una mujer cristiana. Pero ese es el deber ser de un presidente. Deberíamos tener objetivos nacionales, pero los objetivos de nosotros son del que está en el mando del Estado en un momento, y cambian. Y si llega alguien con ideas de la economía naranja, creemos que esa es la panacea. Y ustedes han visto, nosotros somos muy dados a mirar hacia el norte, entonces Estados Unidos se rige por los objetivos del Estado que se los imponen al presidente. O sea, no llegan a modificar nada. Aquí llegan a intentar quitar todo lo que el otro haya hecho bien o mal, lo quitan y comienzan a construir de cero, 2 años quejándose, 3 años quejándose, y en el cuarto se les acabó el tiempo y no hicieron nada. Entonces, creo que en términos de lo que se puede ver en ese panorama electoral, puede aparecer gente con una capacidad de incendiar el país para retomar el control. Y no son gente que ni siquiera tenga una orientación política, porque están en la mitad diciendo que los de la izquierda no sirvieron y que los de la derecha les falta, pero que ellos tienen la solución, que es venir solamente, nuevamente, como lo decíamos ahorita, en armas, en violencia. Y pues si no estamos cansados después de 76 años de violencia, estamos fregados como colombianos, porque no tenemos una medida lógica de cómo vamos a llegar a obtener esa capacidad de ser resilientes, y a pesar de lo violentos que hemos sido, nos toca seguir avante, nos toca salir de acá.
pero les he planteado yo cosas que he puesto yo en mis clases y los estudiantes o los que están en los escenarios académicos dicen, ¿cómo se le ocurre tratar de llevar gente que son subversivos a la sociedad civil? Y lo decía Catherine, no les damos herramientas, no les damos un piso donde pararse, un techo en que cubrirse y esperamos que salgan de la ilegalidad de dejar de hacernos daño. Entonces es una dicotomía en la que estamos. Entonces ese discurso en este tiempo electoral que llega, quién sabe cómo va a intentar convencer, porque van a ver de todas la paz es un discurso cliché en todas las campañas. Todos quieren llegar a conseguir la paz, todos quieren llegar a mejorar la economía. Y cuando se sientan, este señor es el punto claro. 24 años, 25 años en la función pública y siempre quiso ser presidente, llegó a ser presidente y pareciera que no entendió cómo funciona el cargo, no entendió cómo era la capacidad que debía desarrollar desde su cargo para que el Estado saliera y se le está acabando el tiempo y cada día tiene más problemas, más restricciones, más conmoción social. Entonces le está allanando el camino, así como lo allanó la derecha para que él llegara, le están allanando el camino a alguien que puede llegar puede que sea como decía Catherine, con unas buenas políticas de centro, pero quizás si alguien llega como muy suave en su retórica, se le van a ir encima los que le van a decir, mire, este man viene, porque acuérdense que la política se volvió sucia, ¿no? Entonces tratas de buscar los errores del otro. Entonces van a decirle, no, este man va a plantear lo mismo, va a ser suave, no va a ayudar, no va a proteger, no va a hacer, no va a asegurar. Entonces la gente va a estar diciendo, sí, tienes razón. Es tratar de buscarle a la gente como la falencia el desarrollo de las ideas para que voten otra vez no por el que sea el mejor, porque no votamos por el mejor, debería ser el fin del derecho electoral, es decir, votemos por el mejor. No, cuando Gustavo Petro y el ingeniero Rodolfo Hernández se enfrentaron, votaron por el menos malo, y por eso esos 600 escasos mil votos demuestran eso, que el país sí votó mucho, casi 22 millones de personas, pero cuando el margen es tan pequeño, no denota una victoria, sino más bien el sinsabor de votaron fue por escoger a alguien para no dejar a alguien en el poder. Esa es mi concepción, Martín. Ustedes son fantásticos, hablan de una manera maravillosa, pero pues ya toca concluir. Entonces, como conclusiones, con todo lo que han dicho, yo digo, Dios mío, cuídanos. Entonces, nos parece que no va a haber como progresos de paz total, pues ya no va a haber paz total, mejor dicho. Quién sabe si vaya a haber algún tipo de paz entonces a finalizar este periodo presidencial. Hay algunos avances como en temas de seguridad, pero pues falta muchísimo, hay mucho camino por delante todavía. Hay muchos problemas a nivel de Colombia, al contexto nacional, que pues no ayudan tampoco. Y pues ya veremos qué va a pasar en las presidenciales de 2026. Entonces, Catherine, ¿qué hay para concluir con todo esto que hemos dicho? ¿Hay algo positivo dentro de todo este contexto y todo esto que hemos dicho? A ver, pues yo concluiría como empecé. Yo creo que pues esa famosa paz total, no existe. Yo creo que el enfoque territorial a lo mejor pues mejor valga la redundancia al gobierno en estos 2 últimos años. Nuevamente no creo que llegue a un punto de no retorno con todas las crisis que hay y la seguridad va a seguir precarizándose, tanto urbana como rural, va a seguir complejizándose. Entonces, por ese tema sí creo que no vamos tan bien y yo sí quiero aclarar, o sea, esto es del gobierno, esto es un tema político, la causa de esto es política, porque a veces creemos como que es tan fácil decir, ay, pero es que los policías no llegan o los militares no están. Pues no, o sea, llegar también, nuestras fuerzas son muy burocráticas, entonces tan solo llegar requiere de unos parámetros complejos para que llegue el batallón, para que lleguen los policías. Entonces también todo eso viene de entender, no es tan fácil decir necesitamos más policías, pum, lleguen, cuando no los hay ni siquiera, sí, cuando en las mismas escuelas no los hay. Entonces yo sí quiero, para mí es muy claro que el causante y culpable de esta situación es el entorno político, es el presidente, es el ejecutivo con su mala gestión y con su mala toma de decisiones. Positivo, positivo. A ver, yo creo que recalcó lo que dijo Néstor, y es la resiliencia que tiene el país. No nos quedamos en los 80, en los 90 en la situación. Yo creo que donde, pucha, estábamos
estamos en la inmunda, literalmente. Yo no puedo hablar en primera persona, estaba naciendo en el 95 hasta ahora, pero sí tengo unos papás que vivieron eso y que salieron adelante, y familias que salieron adelante, y el país salió adelante. Entonces, yo creo que rescato eso, que aún así en meollo en el que estamos como país hay una resiliencia de trabajar por. Colombia no es lo mismo que hace a 10 años, y yo esto lo he mencionado en diferentes episodios. Colombia es un país de décadas y que cada década mejora, con sus altos y sus bajos, pero mejora. Entonces, entre todos esos obstáculos, el país sigue creciendo, sigue buscando oportunidades, y el país, entiéndase, como los ciudadanos, no el gobierno, no partidos, no políticos, los ciudadanos son los que siguen buscando cómo podemos salir adelante, cómo podemos aportar para el desarrollo desde mi esquina. Y yo creo que eso sigue y es lo que pues mantiene el país aún en pie. De decir, yo tengo como proyecto mi país y desde ahí construyo y desde ahí aporto, incluso entre la polarización que estamos en este momento de derechas, de izquierda, de si no estás conmigo eres mi enemigo y viceversa. Yo rescato eso como es, y es fundamental al final, pues el país es la ciudadanía, no es quién está como presidente ahí en la Casa de Nariño, ni quiénes son los partidos en el Congreso, es el ciudadano de a pie, somos tú, somos Néstor, eso es lo que saca al país. Entonces es fundamental de vez en cuando como darnos ese espaldarazo y decir, pucha, pese a todo, igual acá seguimos y la seguimos dando con lo que podemos. Entonces, rescatar eso, y yo creo que de cara al 2026 no volver a cometer lo que pasó para estas elecciones de odiarnos, de juepucha, o estás conmigo o tu voto es lo peor que le va a pasar a este país. No, yo creo que también tenemos que aprender de nuestros errores y lo que pasó, la polarización y división de sociedades, familias, amigos, empresas, por no pensar políticamente igual, no puede volver a suceder. Entendamos que en las diferencias se pueden encontrar grandes acuerdos, y cuando discutamos temas como tan álgidos, no busquemos cambiar la opinión del otro. Respétala y sigue. Si no te gusta, no pasa nada. Oídos sordos y sigue con tu vida. No le tienes que matar pues la vida a alguien en su futuro por decir que es de otro partido, otra ideología. No. ¿Sí? Entonces yo creo que eso va a ser muy importante, porque desde ya estamos hablando de candidatos, desde ya estamos hablando de posibles partidos que se van a lanzar, desde ya se está hablando de la personería jurídica. Entonces es importante que desde ya empecemos a tener en cuenta esos errores. Lo que fue la campaña para estas elecciones fue muy desgastante como sociedad, y eso también es seguridad, el poder convivir es seguridad. Entonces, eso más enfocado, un poco más bajarlo, todo este análisis a nosotros, al ciudadano de a pie, también es importante. La seguridad también parte de nosotros, sin desconocer todo lo que hemos hablado y toda la complejidad, pero sí parte de nosotros desde un punto. Súper. Y Néstor, entonces, ¿qué conclusiones tenemos? La conclusión es que les recuerdo que somos un país visceral, de lo que estaba hablando Catherine, de cómo nos matamos entre nosotros mismos por bobadas, porque no somos, tenemos una muy corta capacidad de entendernos y de reconciliarnos desde lo básico. Y eso hace que el conflicto social armado haya tenido una extensión y un favorecimiento, porque Colombia es así. Miren, saquemos entre nosotros tres un candidato y nos matamos entre los tres. Porque entonces, no votemos por Catherine porque es mujer. Entonces, entre los dos odiamos a Catherine. Yo llamo a Catherine y digo, no votemos por Martín porque Martín no me cae bien, entonces no votamos por Martín. O ustedes dos, no votemos. Eso hacemos, nos dividimos, nos fraccionamos. En vez de buscar a alguien para que salga y represente y haga una buena acción, lo que hacemos es opacarlo. Y la política, lo más complejo aquí es que es un estamento demasiado corrupto. Catherine nombraba ahorita lo que pasó, o tú nombrabas lo que pasó con el golpe blando, el otro, el quinto, dijo Catherine Blando. Fue un error de quien emitió el mensaje, porque él sale y dice que el Consejo Nacional Electoral va a investigar al presidente, y ahí de una vez hay un error, porque gústenos o no, este presidente tiene fuero igual que el resto de presidentes, y lo va a tener a per se, porque nunca va a estar aforado siempre. El mensaje debió ser, vamos a investigar a la campaña presidencial, que en Colombia sí ya tenemos antecedentes válidos por los 68 meses de prisión que tuvo Fernando Botero Sea siendo el gerente de campaña de Samper,
en la campaña de Samper Presidente, y eso es válido porque ya existe un antecedente donde condenan a culpables de favorecimientos económicos y corrupción, detrimento de patrimonio, todo lo que hicieron esos manes en una campaña presidencial. Pero le dieron la oportunidad de ir a decir, no, me quieren sacar. Nadie lo va a sacar porque lo van a martirizar. Vergüenza internacional que se fueron por allá a la ONU, que no sé a qué va uno a la ONU a quejarse, a decir que el presidente le tenían un golpe de Estado, cuando uno dice, oiga, el concepto de golpe de Estado es un Estado que está militarizado, controlado, el presidente está fuera de su ejercicio, está preso, o peor como le sucedió a Allende que se suicidó, y no está, el hombre es el único presidente con un golpe de Estado, pero él está en función. O sea, pareciera que llegamos como un acuerdo, bueno, le doy un golpe de Estado, pero usted sigue trabajando. Y no, el país en eso aún permanece una democracia que no se niega a morir y dice, no, este man hay que dejarlo terminar. Yo no soy tan positivo en las cosas de seguridad porque la seguridad es una estructura dinámica y polivalente. Y tanto lo dinámico y lo polivalente están afectados en términos de economía, en términos de soporte, en términos de entrenamiento, de capacidades. Catherine y yo hablamos mucho, porque cuando ella coloca una estadística, yo le escribo y nos poníamos a hablar de esas cosas. Yo le decía, tenemos una década enfrente para restablecer muchos daños que deja este gobierno en esas telas de desmantelamiento de las instituciones, no porque hayan salido a decir vamos a acabar a la Fuerza Aérea, no, pues simplemente no le generan recursos y pues las Fuerzas Armadas no tienen cómo tecnificarse, cómo pagar entrenamiento, cómo adquirir nuevos equipos, y eso es, en esos ceses bilaterales, lo que sí ha hecho la criminalidad es fortalecerse, comprar armamento. Miren la capacidad que tuvieron con los drones, adquirieron una tecnología que nadie esperaba y los cogieron durmiendo, y todas las personas que han herido, los militares, los policías que han resultado heridos y damnificados de esta cruel práctica, pero que si uno lo mira en el panorama de las guerras en el mundo de quinta generación, es un empleo que se volvió costumbre. Lo único que cambia es la modificación del tamaño del dron y el dinero que tenga yo para comprar. Si tengo para comprar uno gigante, me lo venden. Si tengo para comprar uno pequeño, tengo que aprender a hacer las modificaciones para que me lance las bombas donde yo quiera. Y nos cogió al Estado colombiano inertes, sin precauciones, sin capacidad de respuesta. Y eso es lo que no se puede, uno no puede hacer no puede salir a apagar un incendio cuando ya está todo en llamas. Entonces, esas cosas son las que tienen bastantes peros en el desarrollo. Puedo finalizar de lo que estamos hablando. Pienso que el país no va a avanzar en temas de paz y reconciliación. Primero porque les digo, ya se nos acabaron las herramientas en la caja. Ya no sirvieron las operaciones militares, no sirvieron las mesas de negociación, no sirvió que el Estado saliera a entregar todas las cosas que ellos querían, hacerle una facilidad a ese proceso de paz, y no funcionó. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos quedamos sin herramientas para negociar. Cuando salgan ideas como las que yo les planteaba, pues traigamos a esta gente a trabajar. El Estado va a decir no tenemos cómo, porque ha sido como un cierre de ese proceso y nadie ha querido saber qué es lo que hacen allá adentro. Entonces ningún empresario ha dicho, venga, yo puedo recibirles 500 personas a ese proceso para llevarlos a trabajar o ponerlos en este escenario laboral. Nadie. Entonces seguimos cortos de pensamiento, seguimos cortos de ideas, cortos de herramientas para negociar, y ya no hay más hacia dónde. Entonces nos toca sujetarnos a lo que ese enemigo armado y criminalizado está en la mesa, y a mí como Estado que me toca llegar como a ser plausible y decir, pues lo que ustedes estimen hacemos. Y ahí están los grandes errores de estos procesos que desde mi óptica no van a tener ningún tipo de funcionamiento y mucho menos nos van a ayudar a mejorar como sociedad. Y a eso le sumamos que Colombia no va a aceptar que alguien que esté en la ilegalidad se lo lleven ahí al lado, porque existe el temor, uno los entiende, ¿no? Alguien que era un criminal, que ahora me lo traigan a trabajar aquí a mi pequeña, mediana empresa, pues es como un riesgo. Pero lo que no entendemos es que alguien que lleva 20 años en las armas, el Estado no le da una oportunidad, ahí salen las grandes ideas de, pues venga, formemos otro pequeño grupo, le compramos armas, radios, camuflados, y somos una nueva banda criminal o un nuevo escenario armado, y el escenario de violencia sigue como una rueda, como una bola de nieve creciendo a per se. Recomendaciones de la semana. Entonces vámonos con recomendaciones de la semana. Me encanta.
Yo solo tengo una en Netflix, una película, los que sean más o menos amantes de las películas de terror. No es una película convencional de terror. Late Night with the Devil es una especie, uno literalmente está en un talk show que es donde suceden cosas paranormales, pero lo que más le gusta a uno es que uno de verdad se siente como que está sentado en el talk show y cuando se van a comerciales uno puede ver todo lo que pasa mientras están en comerciales. Entonces, todas esas cosas paranormales y todo eso va pasando ahí enfrente del público, me pareció una versión diferente de terror que vale la pena ver y es una película muy corta. Entonces, Catherine estaba muy emocionada por contarnos sus recomendaciones. Sí, Entonces, esta ¿cuál vez tengo tienes? tres recomendaciones. Sí, esta vez sí he A tenido ver, más tiempo para hacer otras cosas. La primera es un libro relacionado justamente pues al tema del conflicto que se llama Las mujeres en la guerra de Patricia Lara, sobre todo la edición de los 20 años, que trata Muy bueno. pues nuevos relatos y es sobre mujeres justamente en diferentes grupos armados, su trayectoria, el por qué llegaron ahí, qué ha pasado después del acuerdo de paz en algunos casos, historias de una madre cuyos hijos están tanto en el ejército como en grupos armados. Es un libro como muy interesante para conocer. A veces la gente se pregunta qué lleva a alguien a unirse a un grupo armado. Bueno, pues ahí hay una historia, pues una historia, no, hay varias historias de que lleva a las personas a unirse. Desde el lado de la mujer, que a veces se ha quedado muy rezagado en el estudio del conflicto, todo el tema pues del enfoque de género, creo que ese libro aporta en ese sentido. Y lo segundo, pues la segunda y la tercera son dos series, una es una película, la otra es una serie en Netflix. También la primera se llama Pain Hustlers o El negocio del dolor, que está basado en un caso real en Estados Unidos con todo el tema Bueno, de este medicamento, Lofatan, si no estoy mal, que al final se dio cuenta que era fentanilo, perdón, en Estados Unidos. Era básicamente fentalino, es básicamente fentanilo y hizo que la gente se volviera adicta y pues todo lo que ha derivado de esa crisis. Y la otra ya mucho más relajado porque la verdad me encantó, creo que es una serie muy ligera de ver y muy chistosa con sus particularidades, es Nobody Want This. O Nadie quiere esto, que es la historia como de amor entre un rabino y una mujer no creyente en absolutamente nada. Entonces me parece muy interesante y más ligera, como más ligera, tiene su parte chistosa. He tenido más tiempo esta vez y quería recomendar esas tres cosas que me parecen bastante interesantes. me encanta. Y Néstor, son libros. Un libro, uno tiene que entender en ciencias políticas cómo ver de una manera cosmogónica cómo funciona el mundo. Y hay un autor japonés, es un filósofo que se llama Koei Saito, y ha escrito cosas interesantes en un libro que se llama El Capital del Antropoceno. Lo recomiendo porque es una forma bastante interesante y propositiva de cómo plantea él algo que se llama la democracia comunista y tiene unas bases muy sólidas, es un bestseller en Japón y está enfocado a entender un país rico donde ya no tiene más que expandir y él tiene una forma de aterrizar, digamos, preceptos económicos de contraerse, mantenerse y seguir generando riqueza y en temas de producción del Estado seguir siendo una potencia, pero ya con algunas regulaciones. Eso es el planteamiento interesante que trae este filósofo en ese libro. Y el otro una relatoría de los Ibakusa, que fueron los sobrevivientes de las bombas atómicas de Japón en el siglo pasado, y los cuales ganaron, este es un grupo de sobrevivientes de esas bombas que ganó el Nobel de Paz. Lástima por nuestro presidente que se lo quitaron. Este relato muestra otra forma de ver cómo fue el daño social, el daño, la extensión del daño por generaciones, y nos permite ver, cuando uno fusiona la idea de haber leído el libro con que se basó Oppenheimer o haber visto la película y leer este libro, uno puede entender un capítulo de la historia muy complejo con las dos versiones de quienes fueron los victimarios y quienes fueron las víctimas, demostrando que hay una nueva forma de entender ese concepto de un poder devastador a través del
quienes sufrieron y quienes han visto el daño perpetuo de este tipo de energías nucleares. Súper, maravillosas recomendaciones. Muchas gracias a los dos y a ustedes, estimados oyentes, muchas gracias por escuchar este episodio. Si les gustó, por favor, compártanlo y si quieren hacer parte de estos análisis, de estas conversaciones, pueden contactarme por LinkedIn y también nos pueden encontrar como Voces Globales. Gracias por sumarte a este análisis internacional en Voces Globales. Te invitamos a seguir explorando, debatiendo y formando opiniones independientes. Disponible en tu plataforma de podcast favorita